Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Crece desde el Pie, esta construcción colectiva que hacemos con Tomás Viu. Mi nombre es Marcelo Nocetti y parecería un poco, para el que descolgaba un tema con el otro, ¿no? Del programa del sábado pasado, pero cuando hablamos con Marco Pozzi, secretario de Salud de la Federación Aceitera y delegado de Cargill, sobre Vicentín, ahí todo empieza a cerrar, si uno quiere. Marco hacía referencia no solamente al desfalco de los fondos públicos que hizo Vicentín en el último año, sino también a la colaboración que Vicentín prestó en los años más oscuros de la historia de esta Argentina reciente, durante la última dictadura militar. Entonces parece ser que, en principio, la gran palabra del programa de hoy es la desigualdad. Armando Tejada Gómez dice por ahí: a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Y esos tipos como Vicentín y como tantos otros son accionistas, dice Tejada Gómez, de los niños en la calle. O sea, que da la pauta que probablemente el programa de hoy, la palabra desigualdad, inequidad, marginalidad, exclusión, va a estar dando vueltas alrededor de todo el tema, porque vamos a hablar de educación pública. Y la educación no es igual para todos, cuando debería ser igual para todos. Y en tiempos de pandemia, peor todavía. Tiempos de miseria, mucho peor todavía. Porque hubo tiempos en que la gente podía moverse y las fábricas cerraban por otros motivos y los comedores cada vez recibían más gente. Hoy día esto de la pandemia también dejó mucha gente sin trabajo o sin el trabajo precario que tenía, y ya no hay comedores porque no puede haber cercanía, pero los bolsones que se reparten, me decía recién nuestro invitado, se han triplicado por la necesidad. Así que la idea con Tomás para el programa de hoy era hablar de educación. Pero me parece que más que de educación vamos a hablar de eso que decíamos antes, ¿no? De política, de la necesidad de que todos tengamos una oportunidad, de que seamos iguales ante la ley, de que le demos bola a la Constitución, que parece más la canción Color Esperanza que una ley que hay que cumplir y que en muchos artículos habla justamente de igualdad. Vamos a ver y a escuchar a nuestros auspiciantes y les presento a nuestro invitado. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y desde hace muchos años, y he conocido a muchos secretarios generales de esta organización gremial, porque
eso es lo importante también, fundamentalmente para los trabajadores. La organización, y que no se vuelva un eslogan de una manifestación, esto de que la organización va a vencer al tiempo. La organización vence al tiempo, sí o sí. O sea que los problemas que tenemos es porque no estamos organizados, porque somos los dueños de la pelota. El pueblo es el dueño de la pelota. Da la sensación como que a través de los medios de comunicación masivos, fundamentalmente porteños, nos han hecho olvidar de que la pelota es nuestra. Da la sensación de que nos la pueden quitar en cualquier momento y que hacemos cualquier cosa con tal de que no nos quiten la pelota. Y la pelota es nuestra. Y cuando digo pelota digo organización. ¿Cuál sería la realidad de este país si aquellas organizaciones gremiales se pudieran unir y sean honestas y representen a las bases y bueno, y todo? Bueno, uno de los gremios más democráticos que tiene la República Argentina es AMSAFE. Nosotros vamos a hablar con la gente de AMSAFE provincial. Acá votan todos los maestros de todas las escuelas y se toma la resolución que previamente los mismos maestros propusieron. Estamos con Javier Almirón, que es secretario de prensa de AMSAFE provincial. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, la verdad que escucharlo de vez en cuando viene bien porque hace recordar el compromiso, ¿no? de este sindicato y con un modo de gestión, con una opción política que es esto, está representando estrictamente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, el mate está acá como un símbolo. Volverá cuando podamos compartirlo, porque la idea no es traer mate para cada uno. Eso me parece, es lo que hay que hacer. Pero tomar mate solo, como diría Rafael Amor, me da cosa. Entonces, ahí, que quede como testimonio de este tiempo y como metáfora también de la esperanza de un tiempo que tiene que estar pronto por llegar, donde nos vamos a reencontrar con el mate y con nuestros compañeros, con nuestras compañeras en cada lugar de trabajo y en la calle, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de que comience la pandemia, ustedes estaban en el medio de la paritaria. Así es, sí. Estábamos con una propuesta que se realizó en paritaria que fue rechazada y de hecho en la primera semana de clases hubo paro en la segunda semana también con movilización a Santa Fe. Y en esas discusiones estábamos cuando primero apareció la suspensión de clases y en esa misma semana ya se avisoraba este tipo de disposiciones y finalmente la declaración de la cuarentena, ¿no? Así que bueno, estamos con condiciones de trabajo del 2019. Del 2019. Y eso implica también salarios, ¿no? 2019. O sea, están cobrando igual que el año pasado. Estamos cobrando con la última actualización, que es la inflación de diciembre de 2019. Que es un ajuste que fue cerca del 3 y pico %, se cobró en febrero, pero bueno, era inflación atrasada. Con un aumento considerable de trabajo. Sí, yo creo que el teletrabajo, el trabajo virtual, el trabajo a distancia de estos más de 90 días que se lleva transcurrido de cuarentena, lo que puso en evidencia para muchos, no para los docentes porque ya lo vivíamos, pero sí para muchos en los entornos familiares, de nuestros alumnos, digo, es el trabajo que se hace en casa, no solamente el trabajo que se estuvo desempeñando en cada escuela, sino a su vez el trabajo que se llevaba a cada docente a su casa y ahora está todo concentrado en la casa, lo cual significa una sobrecarga laboral importante. Yo, cuando hace un instante abría el programa, decía que más que de educación, que es lo que vos representás a partir del gremio, íbamos a hablar de política, íbamos a hablar de
desigualdad, de marginalidad, de exclusión, porque no todos los alumnos tienen la misma posibilidad de llegar a la información. Sí, lamentablemente también de una manera impactante se ve la desigualdad, la exclusión, la marginalidad. No es solamente la falta de una notebook, porque no es solamente que durante el macrismo se discontinuó el programa Conectar Igualdad y en marzo aparecieron 150.000 notebooks encanutadas en un depósito del correo. No es solamente eso, es no tener los medios, lo indispensable para poder vivir. Por eso digo, fuera de cámara charlábamos sobre la importancia hoy de los bolsones y que se triplicó la cantidad de bolsones. Bueno, hoy una gran parte del vínculo de la comunidad con la escuela pasa por la asistencia alimentaria, porque lamentablemente la tarea, un tercio de la población estudiantil de nuestra provincia no la está cumpliendo o no puede seguir con sus actividades escolares de manera virtual porque no tiene paquete de datos en el teléfono, porque no accede a un wifi, porque no tiene computadoras, porque hay un teléfono en la familia, un solo teléfono celular, porque no hay tarjeta que alcance para poder estar conectado. Y eso implica que, nuevamente, ¿no?, una gran brecha, que no es solamente digital en este caso, es una gran brecha social que impacta de manera importantísima, ¿no? Un gran porcentaje de la población estudiantil no ha podido desarrollar sus tareas y la verdad que es un recuerdo para muchos pedagogos vinculados a las usinas de poder que hablan de que, bueno, las escuelas no son tan necesarias, de que la virtualidad se impone. Bueno, las escuelas es cada vez más necesaria, la presencialidad del aula, la maestra, el maestro, el profe, el contacto con los compañeros está demostrado. Esto viene a demostrar que no se puede eludir, ¿no?, esa instancia. Ustedes desde el gremio imagino que tendrán contactos frecuentes con los maestros, digamos. Sí, hay muchas problemáticas. Hay, digamos, no solamente para los que son titulares o los que son interinos, los docentes que tienen alguna estabilidad laboral, está el problema de la sobrecarga laboral. Aquí hay una gran cantidad de docentes en todo el país, ¿no? Nosotros hablamos por la provincia de Santa Fe, pero que sumaban días de trabajo haciendo reemplazos, y esto vino también a poner un parate en las licencias médicas o licencias por otros temas, con lo cual no se han generado reemplazos y han quedado una gran cantidad de compañeras y compañeros sin la posibilidad de acceder a ese reemplacito que generaba antigüedad, algunos pesos en la casa. Y por esto que tienen las administraciones del Estado, los distintos niveles del Estado, tampoco han podido ingresar, la gran mayoría, en la recepción del ingreso familiar de emergencia. O sea que están desguarnecidos y desamparados de cualquier asistencia social, sin obra social, sin un ingreso mínimo de emergencia, y es una problemática también para entender, compleja, porque entiendo que tiene una complejidad por el volumen de reemplazantes, de personal, de docentes que están escalafonados para hacer suplencias, pero que, bueno, entendemos que esto es la posibilidad de empezar a discutir muchas cosas, ¿no? No solamente en educación, pero particularmente en el sistema educativo, bueno, los reemplazantes, la escuela secundaria, de qué manera se va a hacer el trabajo virtual, descontinuar, que creemos que, bueno, el trabajo virtual no va a desaparecer, va a tener este arribo de emergencia que tuvo la virtualidad tan masiva, va a traer consecuencias, y bueno, y hay que empezar a discutir muchos temas en el área de educación, que tienen que ver con esto, si esta pandemia como resultado va a tener la fundación de un nuevo orden social por el producto de los impactos en la economía y en el orden político, y si se podemos aprovechar desde el campo popular, desde los sectores populares, para poder discutir otros temas, ¿no? Claro. La enseñanza virtual, esta cuestión de meterse porque imagino que debe pasar como en todos lados. Hubo maestros que tuvieron que aprender a manejar esto de lo virtual. No todos los maestros, hay maestros de distintas edades. Los más jóvenes seguramente, con más capacidad, los más grandes como yo,
probablemente con más dificultad Sí. de encarar esta cuestión del Zoom o de otros programas que hagan, más allá de que le llegue o no, como vemos que a un gran sector de la población no le llega a esto por lo que hablábamos recién de las necesidades básicas insatisfechas. Imagino que muchos docentes también han tenido que reconvertirse. Sí, sí, por un lado implica dos cosas, ¿no? Esta cuestión etaria, está claro, se ve en los docentes que tienen más años de antigüedad, por decirlo de una manera elegante, y obviamente los docentes que son más jóvenes tienen otra relación con los dispositivos digitales, ¿no? Igual también hay que observar que hay que hablar de la curaduría, de los productos, de lo que uno le ofrece al alumno, cómo se lo presenta, que también es importante. Y creo que está claro que hay un tema ahí también para profundizar en la formación docente. O sea, sin caer en esto, hoy en la semana estuve leyendo la opinión de un rector de una universidad privada que dice la solución de este problema pasa por la formación de los docentes. Está claro que no es así, que no es un único factor, sí es un elemento a tener en cuenta, y ahí también estamos pensando, ¿no? Porque tiene que resolverse rápidamente los alcances y una formación renovada del Instituto Nacional de Formación Docente, pero también la provincia tiene que tomar ese tema. Si no, caemos en manos de los institutos de formación o los cursos privados, y ahí hoy, bueno, estamos viendo en esta semana, en estos últimos 10 días, cómo se ha puesto sobre el tapete una universidad, la Federación Santo Tomás de Aquino, FASTA, la nefasta red educativa que Santo Tomás de Aquino también. Que ha tenido en la provincia de Santa Fe el aval de distintas administraciones de gobierno para que sus cursos pagos tengan preeminencia en lo que es la acumulación de puntaje en la carrera docente. Esto es una cuestión muy técnica, pero para nosotros eso es un dato político porque, bueno, creemos que el Estado provincial tiene que tomar la centralidad también en la formación de docentes, no solamente en los institutos, sino en la especialización y en la actualización. Al no poder cerrar la paritaria cuando la tuvieron que cerrar y haber quedado prácticamente, haber entrado a la pandemia en paro, ¿pudieron trabajar con el Ministerio la pandemia o cada uno, o el Ministerio daba órdenes? ¿Cómo fue esa relación durante la pandemia con el Ministerio de Educación? Sí, hubo una paritaria nacional que resolvió algunas cuestiones a nivel macro, eso debía trasladarse a las provincias y no hubo en un inicio las reuniones necesarias para poder ir destrabando algunas situaciones. Después hubo algunas resoluciones que tenían que ver alcanzaban la situación de algunos alumnos en escuelas secundarias, y finalmente recién en el mes de mayo se desarrolló una reunión presencial. Estamos hablando que ya habían pasado más de 60 días para una reunión. Hubo una reunión virtual, pero la verdad que se dieron por cerradas algunas discusiones técnicas que venían ya de la paritaria anterior. No la cuestión salarial, pero sí de algunas condiciones, de situaciones técnicas. Se reinauguró la serie de charlas paritarias presenciales hace muy poquito y estamos esperando que prontamente se vuelvan a convocar porque, entre otras cosas, además del protocolo de cómo se va a trabajar en el reingreso o en el reintegro de los docentes a la actividad escolar y el regreso de los alumnos a las escuelas, hay que charlar también del tema salario porque, bueno, venimos con 6 meses de retraso salarial y está claro que el costo de vida no es el mismo. ¿Hubo alguna reunión ya? Hubo una reunión sobre la que se empezaron a charlar temas generales y, bueno, y ahora con las fechas ya previstas y publicadas por parte del gobierno. Eso, por acá pasan muchos representantes de trabajadores y demás. Cuando hablan de paritarias, cuando hablan de los primeros encuentros, hablan de cuestiones técnicas, nadie tira un número, nadie dice nada. Siempre me dio curiosidad cuáles son esas cuestiones técnicas. Mira, cuestiones técnicas. ¿A dónde se sienta cada uno? No, tiene que ver con condiciones de trabajo. O sea, se dicen condiciones técnicas para separarlo, diferenciarlo del aspecto que toma centralidad en la discusión. O sea, en la primera reunión nunca se tira un número, generalmente.
No, pero las cuestiones técnicas van desarrollando durante todo el año. ¿Qué son cuestiones técnicas? Concursos, que son traslados, son condiciones de trabajo, son los alcances y respuestas que se requiere de parte del gobierno, ¿no? Con respecto a condiciones de edilicia de determinado número de escuelas, discusión de tipos de cargo. Una cuestión técnica que se discutió durante 3 años con el gobierno anterior fue la estabilidad laboral de los compañeros que venían de los programas socioeducativos de Nación, que quedaron desguarecidos en la gestión en el gobierno de Macri que la provincia tomó. Bueno, eso estuvimos discutiéndolo durante 3 años, por más que parezca mentira. Es una de las cuestiones, concursos de ascenso, las características. Para nosotros es muy importante establecer un cronograma de concurso, traslado y titularización, porque son procesos concatenados donde si hay una pieza que está fuera del cronograma, interrumpe todo el proceso. Y para nosotros que un profesor, una profesora, una docente pueda trasladarse, que parece algo nimio, implica que miles de docentes tengan que estar desembolsando muchísimo menos dinero en transporte para poder acceder a su trabajo, mejorando de manera indirecta el poder adquisitivo, ¿no? La idea, que no, me imagino que debe ser del Ministerio, no sé si lo han consensuado con ustedes, es que vuelvan en principio aquellos años, tanto en el primario, el 7º grado, como en el secundario, el 1er año y el 5º, ¿no? Exactamente. Sería. Sí. ¿Eso fue algo consensuado? ¿Eso fue...? La fecha se discutió en esta reunión que se realizó en el mes de mayo, que yo comentaba recién. Si bien nosotros entendíamos del sindicato que había que esperar a agosto para el regreso de los chicos, y lo que se estableció es que los docentes vuelvan la última semana de julio y los alumnos el 10 de agosto. O sea que está en sintonía con lo que se venía discutiendo. Y esto en función de que siga en nuestra provincia con el nivel de circulación del virus como tenemos hoy, ¿no? Que no hay, sacando el caso que se produjo esta mañana, en la semana, digamos, creo que en Carreras, no hay circulación comunitaria, por lo tanto se va con ese cronograma. Esperemos que siga así, ¿no? Que esto se pueda mantener. Y en el medio de eso, la discusión paritaria. Sí. En medio de eso la cuestión salarial también. Salarial Y también sobre cómo van a regresar esos alumnos a la escuela y los docentes. Porque no es lo mismo la mitad de un curso de 50 alumnos, programar, o sea, es un trabajo de ingeniería con lineamientos políticos precisos que tiene que haber por parte del gobierno de la provincia y a su vez es un trabajo artesanal en cada escuela, porque va a depender de las condiciones efectivas de cada escuela, disponibilidad de aulas, tamaño del aula, cantidad de espacios de circulación. Es complejo. No es lo mismo la mitad de un curso de 50 en secundaria que la mitad de un curso de 15 en secundaria, donde hay otros espacios, ¿no? Claro. No es lo mismo, perdón que te interrumpa, no es lo mismo hoy la fantochada que hizo esta semana el gobierno de Jujuy, diciendo que volvían a clases de manera voluntaria, con un total de alumnos afectados de 400 en la provincia, que no lo pudieron cumplir tampoco, que plantear que todas las escuelas de zona rural de Santa Fe vuelven porque es imposible. O sea, son procesos que van a tener que tener mucho trabajo artesanal de las instituciones, de cada institución. E insisto con el tema de lo salarial. En el medio de todo eso, la discusión salarial. Exactamente, sí. Y si no se ponen de acuerdo... Y la verdad que sería una muy mala señal por parte del gobierno no poder llegar a un acuerdo con los trabajadores estatales en su conjunto. Porque los docentes seguimos trabajando con otra modalidad, pero seguimos trabajando. Enfermeras, enfermeros, personal de médicos, médicas, han seguido trabajando. La administración central, con algunas características diferentes, han seguido trabajando. Los médicos hace un poquito han hecho varios paros, ¿no? Exactamente, sí. Y la verdad que creo que no se puede dejar afuera de estas reparaciones, porque hay una característica o una caracterización que podemos hacer a nivel nacional. Se intentó proteger de alguna manera, después se pueden discutir los alcances, los mecanismos, el tiempo. Se intentó proteger de alguna manera a la trabajadora, al trabajador, la fuente de trabajo.
sería una mala señal por parte del Estado nacional y provincial esto de pagar el aguinaldo desdoblado, como se está pensando o se efectivizará a nivel nacional, y no tener una recomposición salarial acorde a lo que ha ocurrido para que alcance a cubrir al menos lo que hemos sufrido de inflación en estos meses. Es en tu carrera como docente que tiene ¿cuánto tiempo? 25 años. 20. ¿Es lo peor? En líneas generales. Bueno, nadie pensaba en esto. Digo, ¿no? No. Hemos vivido situaciones donde veíamos llegar a los alumnos a las escuelas en las peores condiciones, por pibes descalzos en medio del invierno, en el barro. Bueno, parte de eso se sigue dando, está claro. Gran parte de esa situación se viene dando. Hay muchísimos lugares donde todavía la escuela es la única presencia del Estado, y hay muchos lugares donde no hay escuela, y encima la pandemia, que es algo conmocionante, digo, ¿no? Entonces sí, creo que va a traer consecuencias que, bueno, también tenemos que pensar en que tenemos la posibilidad de discutir desde otro lugar los sectores populares para torcer la balanza para este lado. Javier, muchísimas gracias. Como le dijimos al principio, gran parte de la charla iba a tener que ver con la situación social, porque de eso depende todo lo otro. Si bien la educación es algo básico, pero como decía González Tuñón, otro poeta, lo primero es que coman todos, después vemos. Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Se llama Javier Almirón, secretario de prensa de AMSAFE Provincial, y hablamos un poquito de todo, ¿no? La idea era hablar de educación, pero en una sociedad como la que vivimos no se puede, no es blanco o negro. Tampoco estoy hablando del camino del medio de masa, ¿no? Estoy diciendo de que hay muchas otras cosas que hay que poner en el análisis, fundamentalmente la desigualdad, cuando uno quiere tener, en este caso, una ciudad, una provincia o un país para todos. Muchísimas gracias por la atención y nos encontramos el sábado que viene.